Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí vamos a iniciar la clase. Bueno, antes de empezar, quisiera saber si estuvieron practicando, si tuvieron algún inconveniente en la realización de las prácticas que estuvimos realizando. Si hay alguna duda sobre alguna cuestión o alguna base que ustedes quieren utilizar. Sin inconveniente también me pueden enviar y ver, ver en ese caso qué es lo que quieren realizar con esa base de datos. Entonces podemos también eso hacer durante el curso, usar la base de datos de ustedes. Si es que quieren compartir una base de prueba sería. Bueno, hoy estaremos viendo nuevamente la parte de modelado de datos. Entonces, vamos a iniciar ya la clase. Iniciamos un poquito más tarde hoy, pero no se preocupen, vamos a recuperar eso eh, con la hora. Vamos a pasar un poquito nuestra hora. Bueno, voy a abrir entonces un documento vacío de Power BI. En la carpeta tenemos nuevos datos en la carpeta de datos que vamos a utilizar hoy. En el PDF también, la presentación de hoy ya está en esa carpeta que se llama sesión 3. Bueno, hoy entonces primeramente estaremos viendo la parte de cómo anexar consultas en Power BI, cómo combinar consultas y cómo Bravo nos puede ayudar para facilitar las cosas en Power BI. Entonces aquí tengo ya mi Power BI libre, limpio. Voy a realizar antes un repaso de la clase anterior. Para ello voy a leer una base de datos que está en Excel y ese archivo se llama datos, que está en la carpeta de datos. Y como verán, ese archivo Excel tiene varios archivos, por ejemplo, bodega, clase de producto, descuentos, pedidos, producción y productos. Entonces, de una vez podemos leer toda la base de datos y me voy a ir ahora en transformar datos. Entonces, se va a abrir el Power Query. Veremos si debemos realizar algunos ajustes antes de llevar al modelo de Power BI. Entonces voy a abrir carga bodega, está todo correcto, clase de producto. Como verán, clase de producto corresponde a los nombres de variables. Entonces vamos a corregir eso yendo a la parte de transformar, luego usar la primera fila como encabezado y ahí entonces ya se soluciona ese inconveniente. Luego en el archivo descuentos está todo bien. Luego pedidos.
producción y productos. Entonces ahora sí, ya le podemos dar aquí arriba en cerrar y aplicar. Así entonces está cargando. Y ya tenemos las bases aquí en el entorno de Power BI. Bueno, vamos a verificar aquí el modelo. Fíjense que Power BI hace algunas conexiones automáticas teniendo en cuenta los códigos ID eh, que contiene la base de datos. En este caso, en este conjunto de base de datos tenemos dos bases que corresponden a tabla de hechos. Entonces, si tenemos muchas bases, esto puede ser confuso. Entonces veremos también la posibilidad de mejorar eso. Lo primero que vamos a realizar es eliminar todas las conexiones que Power BI realizó automáticamente. Entonces podemos poner el cursor sobre la línea y hacer clic derecho y darle luego en la opción eliminar. O la forma más rápida, podemos ir aquí arriba en la parte de relaciones y aquí seleccionar todas las relaciones. Vamos a seleccionar la primera relación de sheet y la última y entonces se seleccionan de una vez. Y luego ya le podemos dar eliminar. Le voy a cerrar. Fíjense que ya no hay ahora ninguna relación. Ahora nosotros vamos a realizar esto manualmente. Aquí abajo podrán ver que tenemos una hoja que dice todas las tablas. Podemos añadir aquí otro espacio que automáticamente Power BI le denomina disposición uno. Y como le dije hace rato, aquí tenemos dos tablas de hechos. Entonces veremos también una conexión más compleja que podemos realizar. Primeramente, voy a realizar la conexión en la tabla de pedidos. Entonces fíjense aquí en el panel de datos, voy a estirar y voy a soltar aquí en este espacio la tabla de pedidos, que ya sabemos que es una tabla de hecho porque registra los costos, los envíos. Y luego veremos entonces si bodega tiene un código ID que se llama ID bodega. Y vamos a mirar aquí si tabla de pedidos tiene el código ID de bodega. Fíjense, no tiene, entonces no se va a poder conectar con esta base. Luego tenemos clase de producto. Tiene categoría, clase, imagen y pack. Entonces aquí también no hay esas variables, entonces no podemos conectar. Luego tenemos descuentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el código ID en esta tabla es ID-categoría de descuento. Eso sí aquí tenemos en la tabla de pedidos. Entonces sí, descuentos podemos conectar con tabla de pedidos mediante ID categoría de descuento. Entonces, para conectar, la forma más fácil es seleccionar, arrastrar y soltar encima de la variable, en este caso, que queremos conectar. Y ya tenemos ahí la conexión entonces, los filtros de la tabla de descuento se propagan hacia la tabla de hecho que es pedido. Entonces aquí esta flechita nos está indicando eso. Y como sabrán, aquí el asterisco indica varios o muchos. Entonces aquí estamos teniendo una conexión de uno a muchos, que es la regla básica
para tener un esquema estrella. Luego veremos aquí la tabla de producción. Tiene código ID producto que podemos conectar también con la tabla de hechos pedidos. Entonces la tabla de producción es una tabla de hechos. Entonces no puedo traer aquí porque no podemos conectar hechos con hechos. Luego, esta última tabla tiene lo que es el ID de producto. Esto es una tabla de dimensión. Producto sí podemos traer aquí porque es una tabla de dimensión. Y su código ID para conectar con la tabla de pedidos es ID producto. ID producto. ¿Cómo nos damos cuenta que es una tabla de dimensión? Por la conexión que tenemos aquí, la cardinalidad. En este caso es de uno a varios. Si acá está el uno, entonces quiere decir que aquí en la tabla de productos no hay ni un código ID que se duplique. La misma cosa aquí para la tabla de descuento. Entonces de esa forma identificamos que es una tabla de dimensión. Y acá identificamos la tabla de pedido que es una tabla de hechos porque entonces en este lado está lo que es muchos o varios. Bueno, creo que hasta ahí podemos conectar con la tabla de pedidos. Luego veremos entonces la otra tabla de hechos que es producción. Para realizar eso voy a crear aquí abajo una hoja más y voy a traer aquí la tabla de producción, que es otra tabla de hechos. Entonces, la base bodega voy a traer aquí y el código de ID sería ID bodega con ID bodega, con la tabla de producción. Fíjense, ahí se nota ya que es la conexión es de uno a muchos. Luego, la otra tabla que podemos conectar con producción, y veremos aquí clase de producto, no tiene ID de producto, entonces no podemos. Descuentos tampoco. La otra tabla creo que era producto. Sí, producto. Productos. Bueno, aquí entonces el código ID es ID producto. Entonces el ID producto voy a traer aquí a conectar. Y como verán, entonces la conexión es de uno a muchos también. Y la otra tabla que nos queda es clase de producto. Clase de producto se tiene que conectar con la tabla de productos, con esta tabla. Porque, fíjense aquí, sus variables son categoría, clase, imagen, pack. O sea que sería de esta forma. Entonces, fíjense que la tabla de productos se conecta con la tabla de hechos de producción, pero la tabla de productos tiene otra tabla que se puede conectar con categorías. Cuando ya tenemos ya conexiones de esta forma, ya se llama copo de nieve. Se llama copo de nieve, pero lo ideal es tener un esquema estrella. Entonces lo que podríamos realizar es unir esta base de producto con esta base clase de producto. Entonces para tener solamente aquí una base. Fíjense aquí, entonces, de forma sencilla, sin eh, tener, por ejemplo, aquí, al realizar esas dos conexiones, aquí se conectaron automáticamente las tablas.
Acá voy a tratar de ordenar un poco para poder entender mejor. Por un lado tengo la tabla de pedidos, que es una tabla de hechos que se conecta con productos, con descuentos, y por otro lado tengo la tabla de producción que se conecta con la tabla de productos, eh, con clase de productos, no, con la tabla bodega. Entonces se puede también realizar estos tipos de conexiones teniendo dos tablas de hechos. Una tabla de dimensión se puede conectar entonces con, con dos tablas de hechos, pero siguiendo bien la relación. Entonces hay que crear una hoja nueva e ir haciendo de forma separada para no confundirnos. Entonces al hacer todo separado, y si miramos aquí en todas las tablas, se unieron ya entonces automáticamente las tablas. Entonces lo que vamos a solucionar enseguida es, en este caso, esta tabla de productos y clase de productos. Vamos a unir estas dos tablas solamente en uno para dejar en el esquema estrella. También se puede utilizar, este se llama esquema copo de nieve, que es otro tipo de relación, pero lo ideal en el 99% de los casos, entonces se recomienda tener el esquema estrella. Bueno, ¿alguna duda o comentario que quieran realizar antes de avanzar? Entonces aquí estamos ya conectando dos tablas de hechos con varias tablas de dimensiones. Y a partir de aquí, entonces ya se puede crear cualquier tipo de gráfico. En este caso vamos a probar con una tabla. Voy a entrar aquí en clase de producto. Por ejemplo, tenemos la categoría, tenemos la clase, la variable imagen. Pero antes de realizar eso, vamos a nuestro archivo PDF y ver primeramente lo que es anexar y combinar consultas. Si tenemos muchas tablas en un periodo de tiempo, datos que se van registrando en un periodo de tiempo que puede ser semanal, mensual, inclusive anual. Entonces, esas tablas se pueden unir fácilmente en Power BI. Y eso estaremos viendo ahora. Primeramente la parte que es anexar consultas. Se permite combinar y transformar datos de múltiples fuentes antes de cargarlos en el modelo. Podemos fusionar datos de diferentes tablas y aplicar luego las transformaciones necesarias. Vamos a realizar entonces este paso de anexar consulta en la carpeta de hoy, en la carpeta de datos. Hay una carpeta que se llama producción y como podrán ver, esa carpeta tiene muchos archivos, muchos archivos desde 1999. Eh, bueno, aquí veo que cargué mal esta carpeta, entonces voy a eliminar esto y voy a cargar ahora mismo el otro, porque esta no es la carpeta que debemos usar aquí. Voy a copiar de la otra carpeta. Un ratito.
Bueno, ahí entonces ya tenemos la carpeta que se llama anexar desde una carpeta. Este es el archivo que pueden actualizar y descargar. Entonces, esta carpeta, por ejemplo, contiene eh, inventario desde el año 1999 hasta el año 2015. Y son datos que se van repitiendo cada año. Por ejemplo, tiene la variable SKU, que es el código ID, la fecha y la cantidad. En todos los años se van repitiendo los mismos datos. Fíjense, abriendo de cada año distinto, podemos notar eso, que todas las variables y los datos cargados son iguales. Entonces, en ese caso, sería el caso más simple de anexar consultas. Bueno, vamos entonces a realizar este proceso de anexar desde una carpeta. Y yendo a nuestro Power BI, este ya voy a guardar con un nombre. Entonces, le voy a poner modelo y después le voy a poner en el archivo también. Este voy a cerrar y voy a abrir otro documento vacío. Entonces, en la opción de obtener datos, me voy a ir luego abajo en más. Y aquí está la opción de carpeta. Seleccionamos carpeta, conectar. Y aquí se abre un cuadro de diálogo donde tengo la posibilidad de dar clic aquí en examinar y buscar la carpeta. Voy a entrar aquí, buscar la carpeta de este caso de datos y seleccionar la carpeta, anexar desde una carpeta. Le voy a dar a aceptar, luego aceptar. Fíjense ahí, ya me copia la ruta, el path de la carpeta donde están los datos. Ya le voy a dar a aceptar. Luego tenemos la opción de dar clic en combinar, cargar datos o transformar datos. Le voy a dar clic en transformar datos. Entonces aquí tenemos los archivos. Fíjense que en la primera columna tenemos el contenido, donde dice binary. En la segunda columna tenemos los nombres de los archivos. Fíjense aquí dice inventario, desde el año 1999 hasta el 2015. A partir de aquí, inclusive podemos volver a seleccionar algunos datos o seleccionar la base de datos que queremos leer. Si es que precisamos también, podemos filtrar aquí. En este caso voy a dejar todo seleccionado. Y aquí tenemos la extensión, que todas las bases de datos están en formato Excel. En caso de que no sea de Excel, también puede leer. Aquí está cuándo se modificó, cuándo fue creado, atributo, que son registros. Inclusive aquí tenemos hacia la derecha el path, la ruta de la carpeta, donde están los datos. Y ahora simplemente tenemos que dar clic aquí donde dice Content y clic aquí, combinar archivos.
en este icono que está aquí en la parte derecha. Y aparece entonces aquí esta opción. Si le damos clic en inventario, eso no va a ser correcto. Cuando realizamos este tipo de procedimiento, tenemos que dar clic aquí en esta segunda opción, donde dice hoja uno. Cuando van a realizar este tipo de combinaciones, siempre va a aparecer aquí estos dos archivos. En este caso, arriba siempre va a aparecer el primer archivo que se va a combinar, que es inventario 1999, y otra hoja en este caso que se llama hoja uno. Le voy a aceptar y ahí está procesando. Y si me voy otra vez a mi Power Query, fíjense que ya me combinó entonces los datos. Entonces ahora solamente ya tengo en un archivo todos los datos que tenía en la carpeta. Fíjense aquí que Power Query crea algunos archivos aquí, el proceso en sí que tuvo que realizar para llegar a este último archivo. Entonces, son pasos que realiza Power Query automáticamente para realizar esta transformación. Aquí hay algo interesante que dice aquí, por ejemplo, transformar archivo de ejemplo. Podemos visualizar esto. Y aquí está la primera base cargada, solamente una base. Esta es una base de ejemplo. En esta base de ejemplo, yo puedo realizar alguna acción y esa acción automáticamente después se va a replicar en todas las tablas. En todas las tablas que tenemos aquí, ya procesado solamente en un archivo. En este caso, este es el caso más simple que podemos tener cuando todas las variables se llamen de la misma forma y que tengan igual cantidad de variables. La forma más fácil de combinar archivos. Y esta primera columna, por ejemplo, no nos va a servir porque solamente indica el nombre de la base de datos, el inventario, en este caso 1999. Si nos vamos más hacia abajo, tienen que estar los otros inventarios. Acá ya empieza 2000 y sucesivamente esto va a ir hasta el 2015. Entonces, esta columna podemos quitar y quedarnos entonces con la base que nos interesa. Y si nos fijamos aquí en el editor avanzado, tenemos todos los pasos realizados. Desde el origen, que es donde está el path, la ruta de la carpeta donde se obtuvo los datos. Si ustedes este documento por VI llevan a otra computadora, entonces para que le pueda servir los datos que están acá, si quieren trabajar en el Power Query, entonces tienen que actualizar esta ruta con la carpeta que utilizaron para cargar los datos. Entonces le voy a dar listo y aquí ya le puedo dar cerrar y aplicar. Ahí está evaluando y ya tenemos aquí entonces la base ya
en un solo archivo. Aquí podemos renombrar esto fácilmente, dándole clic aquí en los tres puntitos que está aquí, hacia la derecha. Luego dice acá, cambiar nombre. Entonces, podemos llamarle a datos inventario. Entonces, este archivo, como le dije hace rato, Power BI pueden compartir, usar en otra computadora. Aquí podrán trabajar tranquilamente, pero si quieren realizar algunos cambios, alguna transformación, al hacer clic aquí en el Power Query, le va a mostrar un error. Y ese error va a ser debido simplemente aquí que hay que actualizar el origen. Solamente eso. Si es que en caso de que le ocurra eso en el futuro. Bueno, entonces realizamos aquí entonces lo que es anexar consulta en Power BI. Luego tenemos la parte de combinar consultas. Pero primero vamos a suponer que la base de datos no tienen todos los nombres iguales. Y si se dispone de muchas bases, imagínense eso el trabajo que va a llevar normalizar todas esas variables. En esa carpeta que dice tablas no coincidentes, hay varios archivos. En realidad son tres tablas: agosto 2018, julio 2018 y septiembre 2018. Aquí en la tabla agosto 2018 tenemos, por ejemplo, unidades, ID de producto, nombre de producto, precio especial y precio regular. Si nos fijamos en la base julio 2018, aquí en la tercera columna solamente se llama producto. Y en la otra tabla de agosto decía nombre de producto. Ahí ya hay una diferencia. Si me voy a la tercera tabla, dice descripción de producto. Bueno, vamos a poner que en este caso estoy mostrando tres tablas, pero en el caso de que fueran muchas tablas, imagínense el trabajo que va a llevar poner todo manualmente, los nombres correctamente para que hagamos una combinación de base de datos fácilmente. Voy a guardar y a cerrar todo esto y voy a leer ahora esta base de datos. Entonces me voy nuevamente en obtener datos, más carpeta, seleccionamos la opción de carpeta y hay que seleccionar otra vez la carpeta que vamos a leer. Entonces me voy en datos y es la carpeta tabla no coincidentes. Voy a leer esa carpeta y aquí ahora le voy a dar aceptar. Bueno, aquí tenemos la opción entonces de combinar. Le voy a dar clic aquí en combinar y transformar datos. Y como siempre, aquí en esta opción, como le dije hace rato, siempre aquí va a aparecer dos archivos. Primero, el primer archivo
de la tabla y otro archivo, en este caso se llama datos. En la lectura anterior, haciendo directamente en transformación de datos, aparecía como tabla uno. Entonces siempre debemos elegir la segunda, esta. Le voy a dar a aceptar. Bueno, eh, fíjense entonces cómo se quedó esta tabla. Aquí tenemos varios nulos. Esto es porque los nombres de las variables no coincidían. Y aquí están todos los pasos realizados, todos los pasos auxiliares que hizo Power Query para combinar estos archivos. Aquí tenemos el archivo ya hace rato nosotros creado, que le denominamos datos de inventario. Esto ya está aquí. Tabla no coincidentes es la tabla actual que vamos a arreglar. Y vamos a fijarnos aquí entonces, acá donde dice transformar archivo de ejemplo. Y arriba está el otro, transformar archivo de ejemplo, que era de la otra tabla. El actual es esta. Aquí muestra el archivo de ejemplo, que es la primera tabla. Fíjense que aquí tenemos entonces los datos de eh, nombre de variables, tenemos unidades, ID de producto, nombre de producto, precio especial y precio regular. Cualquier acción que yo realice en esta tabla se va a replicar después en las otras dos tablas. En realidad, no importa si tenemos dos o tres tablas, podemos tener 1000 tablas. Ese proceso entonces se va a realizar luego en las 1000 tablas y se va a corregir. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a, por ejemplo, a quitar los encabezados. Voy a eliminar este paso donde dice encabezados promovidos. Voy a eliminar este paso. Fíjense aquí que el nombre de la variable pasó como primera fila. Y aquí me está mostrando un error donde dice tablas no coincidentes. Porque yo tenía aquí esa tabla, pero con nombres variables correctamente. Para que se pueda solucionar este paso, simplemente debemos eliminar aquí este paso realizado, tipo cambiado. Voy a eliminar este paso y fíjense, se solucionó el tema. Y aquí están todas las tablas ya combinadas, pero no está todavía nada bien, porque como verán, aquí arriba tenemos la primera tabla donde dice unidades, ID de producto, nombre de producto, que son nombres de variables. Y si nos vamos más hacia abajo, fíjense aquí en la línea 24, aquí empieza la otra tabla. Acá dice unidades, ID de producto, producto, precio especial y precio regular. Si nosotros utilizáramos esta tabla así mismo como está, los resultados no serían los más precisos, porque está todo mal todavía en nuestra base de datos. Como podemos fijarnos aquí, arriba tenemos nombre de producto y aquí abajo producto. Y si nos vamos más hacia abajo, aquí empieza la otra tabla que está en la línea 74. Acá la variable se llama descripción de producto. Bueno, ¿y cómo podemos solucionar esta tabla? Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué no filtramos la columna uno y quitamos la selección
unidades. Bueno, ahí se eliminaron todos entonces los encabezados de fila que teníamos. Pero esa no es la solución ideal. Vamos a realizar de otra forma, pero también podría ser una opción. Pero la solución más fiable, entonces vamos a realizar ahora. Voy a eliminar otra vez este paso realizado y dijimos hace rato que todos los cambios, todas las acciones que realicemos aquí se va a replicar luego en todas las tablas. Aquí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar aquí una columna de índice para comprobar. Me voy entonces en la columna, en la pestaña transformar, donde dice, perdón, en la opción de agregar columna, ahí tenemos columna de índice. Fíjense, podemos insertar una columna que empiece en 0 o que empiece en 1. La realidad, también tenemos la opción de personalizado. Entonces podemos poner aquí un número de inicio y el incremento. También podemos crear, por ejemplo, dos números impares, por ejemplo. Que puede ser útil en otras circunstancias. Podemos probar, podemos probar. Le puedo poner 0, que empiece en 0 y que tenga un incremento de 2. Entonces veremos los números que me da. Ahí está. Entonces el índice empieza en 0, 2, 4 y en este caso va hasta el 44. Y si nos fijamos ahora aquí abajo en la tabla no coincidente, en la tabla general, fíjense lo que pasó. Introducimos entonces en la tabla de ejemplo del 0 al 44. Entonces aquí aparece en la segunda tabla, empieza de nuevo del 0 al hasta la cantidad de fila que tenga esa tabla. Y así se repite eso en cada tabla. Se va repitiendo. Me voy a mi tabla de ejemplo y voy a eliminar este índice agregado y voy a insertar solamente uno simple, columna de índice que inicie desde cero. Entonces, aquí ocurre eh, una cosa que nos va a ser útil después. Entonces, ¿dónde están los nombres de variables? En la columna de índice va a ser cero. Siempre va a ocurrir eso. Porque todas las acciones que realicemos aquí se va a replicar aquí exactamente, en todas las tablas. Fíjense aquí, en la primera fila entonces está el índice cero. Y en la otra tabla, donde están los nombres de variables, también cero. Y así sucesivamente. Aquí abajo está la otra tabla, donde están los nombres de variables, entonces está el cero. Y ahora sí podemos ya filtrar, entonces, y quitando la selección al cero. Esa sería la solución más fiable que podemos realizar, porque imagínense si tenemos muchas tablas y puede ser que algunas tablas se llamen de otra forma la variable. Unidades, otro puede ser solamente unidad, otro costo unidad. Puede variar eso y hay que ir buscando uno a uno para quitar la selección y va a ser más tediosa realizar esa acción. Entonces, la forma más rápida y viable y más segura es agregando una columna de índice. Ahora mismo ya puedo filtrar aquí, pero si filtro acá mismo, si quito la selección al cero, se me va a eliminar acá arriba
nombre de columna. Entonces, para no realizar eso manualmente, voy a eliminar otra vez este paso. Aquí puedo, esta primera fila, irme en la parte transformar, usar la primera fila como encabezado y ahora quitar entonces el cero. Ya aquí en la columna, la última columna índice, le quito la selección al cero y le doy aceptar. Y ahí está la solución definitiva. Entonces ahora, para concluir aquí, podemos eliminar esta primera columna que solamente contienen los nombres de los archivos. En caso de que necesiten, pueden dejar. Y esta columna de índice también podemos eliminar. Y ya tenemos ya nuestra tabla ahora preparado para usar. Y en inicio le voy a dar cerrar y aplicar. Entonces podemos ir aquí en la parte de vista de tabla, ver acá tablas no coincidentes y fíjense que ya tenemos ya la tabla bien dispuesta. Bueno, ahí, eh, aquí acabamos de realizar dos tipos de combinación de archivos, que es anexar consultas en Power BI. El caso más sencillo, cuando todas las variables tienen nombres iguales, entonces no es tan complicado, se puede anexar fácilmente. Pero cuando los nombres de las variables tienen nombres distintos, entonces ahí cambian las cosas. Y la forma más segura y fácil, entonces acabamos de demostrar. Bueno, ¿qué tal les pareció hasta ahí? Si me pueden poner por favor un número del 1 al 5 para ver si hacemos después otra retroalimentación. Entonces podemos usar ah, la potencia de Power BI para realizar esas acciones, que nos da precisamente ese archivo de ejemplo, ese transformar archivo de ejemplo. Aquí nosotros podemos trabajar en una sola tabla, realizar todas las transformaciones necesarias, que yo sé que seguro después se va a aplicar aquí en todas las tablas. Bueno, tenemos entonces como cuatro, es decir que estamos ahí cerquita. Voy a cerrar y aplicar. Bueno, otra forma también de, de hacer ese paso es leer los archivos de Excel que están en la carpeta. Por ejemplo, ahí doy clic en la acción del libro de Excel. Luego me voy en la carpeta, anexar desde una carpeta y selecciono los archivos. Por ejemplo, inventario 1999 y cargar. Luego, la otra
La otra base, inventario 2000. Fíjense que porque ahí me enumera aquí hoja uno, hoja 2. Entonces, si nos vamos a la parte de transformar datos, si se fijan ustedes aquí hacia la derecha arriba, tenemos el grupo de combinar. Grupo de combinar. Tenemos la opción de anexar consultas. Si hacemos clic en anexar consultas, le pueden dar clic. La más recomendada es la segunda opción. Ahí dice anexar consulta para crear una nueva. Entonces, esta segunda opción lo que va a realizar es crear una nueva base de datos de tablas anexadas. En cambio, el primero va a eliminar todo lo que están y va a crear solamente uno. Entonces, la más recomendada es la segunda. Y si se fijan acá, se abre una ventana de diálogo y yo quiero combinar hoja uno y la segunda tabla es hoja 2. En caso de que tengan más tablas aquí en el entorno, también tenemos la opción de 3 o más tablas. Si tienen 3 o 4 tablas, entonces esta opción. Y aquí se va, esto hay que poner este lado hacia la derecha para anexar. En este caso vamos a realizar una conexión, una anexación de dos tablas, hoja uno con hoja 2. Le voy a dar a aceptar. Fíjense aquí, abajo entonces se crea anexar uno, la tabla. Entonces es otra forma de anexar consultas, pero acá requiere que carguemos todos los datos primeramente aquí en el Power Query. Entonces la otra forma de cargar, la otra forma de cargar desde una carpeta es la forma más rápida y le va a proveer entonces estos pasos, estos cálculos auxiliares de transformar archivo de ejemplo. Y podemos ver aquí, podemos ir navegando aquí arriba. Si nos vamos aquí en la parte de vista, tenemos el grupo de dependencias. Dependencias, si damos clic aquí en dependencia de consultas, fíjense cómo están conectadas los archivos, cómo están conectados los archivos. Entonces hay que tener en cuenta eso antes de eliminar algún archivo de aquí. Eh, Voy a agrandar un poquito más. Ahí se ve mejor. Está inclusive desde el origen. Entonces aquí está la carpeta anexar desde una carpeta. Desde esa carpeta se creó entonces el archivo transformar, archivo de ejemplo, luego transformar archivo y ahí va describiendo entonces la dependencia de cada uno. Y aquí está la segunda opción, tabla no coincidentes. Entonces hay que tener en cuenta eso antes de realizar aquí alguna acción de eliminar alguna base de datos. Lo que se puede realizar es, si ustedes hacen clic derecho, vamos a suponer que hoja uno y hoja 2 no van a utilizarme. Lo que pueden hacer es hacer clic derecho encima y para no utilizar la memoria, dar clic aquí en este caso, quitar esta selección
de hoja uno y también hoja 2. Acá dice, hay una advertencia, dice, al deshabilitar la carga se quitará la tabla de informe y se irrumpirá cualquier objeto visual que use sus columnas. Pero nosotros ya combinamos y anexamos esa consulta en anexar uno. Entonces ya no vamos a usar datos de hoja uno ni de hoja uno, 2. Entonces eso ahí vamos a evitar cargar todos los datos después en el modelo. Entonces acá le puedo dar, entonces cerrar y aplicar y veremos lo que pasa. Fíjense aquí en la parte de panel de datos, ya desaparecen aquí esas hojas, que decía hoja uno y hoja 2, pero está la tabla de anexar consultas, que es la tabla que vamos a usar. Bueno, la parte de anexar consulta entonces va a ser útil en el caso de que tengamos muchos archivos que se van acumulando durante cierto periodo de tiempo. Luego tenemos la opción de combinar consultas. Tenemos varios tipos de unión. Externa izquierda, aquí tenemos en el diagrama de Venn. Si queremos todos los datos de la primera tabla, vamos a poner el del conjunto A, sería esta opción, externa izquierda. Luego tenemos externa derecha, que es lo contrario. Se obtiene todos los datos de la segunda tabla más la intersección menos los datos que solamente corresponden a la primera tabla. Y externa completa es eh, cuando incluimos todos los datos, tanto de la tabla uno la intersección y de la tabla 2. Y está la interna. La interna es solamente la intersección. Sí, sí, la intersección. Datos que están en ambas tablas. Y después tenemos el anti-izquierda. Bueno, yo quiero todos los datos, pero los datos que solamente están en la primera tabla. Los datos que solamente están en la primera tabla. Y la otra opción, lo contrario a anti-izquierda, sería anti-derecha, que serían todos los datos que solamente corresponden a la segunda tabla, menos la intersección, menos los datos que están en la tabla A. Combinaciones de consultas. Profe, Sí, ¿y qué pasa cuando tenemos así dos, o sea, más de dos tablas, por ejemplo, en proceso de combinación? sí, no, no hay problema de eso. Podemos combinar todas las tablas. En Power BI tenemos la opción de, pero hay que hacer por paso. Vamos a ver aquí en transformar Yo, yo datos. le hablo, yo le hablo en el sentido de usar esas herramientas de toda la derecha, toda la izquierda. Ah, ya entiendo. Bueno, vos podés crear todas las tablas, todas las combinaciones posibles. Vos podés crear una tabla de anti-izquierda, otro anti-derecha aparte, otra tabla de interna y tener eso en tu Power BI. No es solamente, vos podés duplicar las tablas en el Power Query y realizar las combinaciones. Puedes hacer esa acción varias veces. Pero solamente entre dos tablas, profe, ¿verdad? Sería. Entre dos tablas. Si vas a hacer entre
en tres tablas, entonces tienes que hacer por paso, porque no te permite hacer la acción en tres tablas. De dos en Entiendo, dos profe. puede ir haciendo. Está bien. Gracias, profe. Bueno, bueno, entonces ahora vamos a tener un pequeño receso ahora son 28. Vamos a volver entonces 20 y 20 para continuar. Bueno, volvemos entonces. Vamos a realizar el proceso de combinar consultas. Esto voy a cerrar. Voy a abrir un nuevo documento. Y en la carpeta de datos hay un archivo que se llama combinar. Entonces vamos a usar ese archivo de ejemplo. Entonces hago clic aquí en la marca de agua, importar datos de Excel y clic entonces aquí en combinar. Entonces voy a seleccionar las dos primeras tablas, nombre de productos y producción. Como verán aquí abajo, también hay nombre de producto y producción. Para no duplicar las tablas, entonces las dos primeras. Le voy a dar transformar datos y ya tenemos entonces aquí en el Power Query las dos tablas. Para poder combinar dos tablas es necesario que ambas tablas tengan un código ID para unir. Entonces aquí en nombre de productos tenemos el código ID de los productos, que es SKU, y en producción también tenemos el código ID, en este caso SKU también. Y vamos a realizar la primera conexión y la acción que vamos a realizar primeramente es externa izquierda. Entonces me voy aquí en combinar consultas y combinar consulta para crear una nueva. Se voy a elegir esa segunda opción y aquí entonces tenemos la opción de combinar. Entonces la primera tabla que voy a elegir va a ser la tabla más extensa, es en este caso la tabla de producción. Entonces voy a elegir primero eh, selecciono la opción de combinar consultas para crear una nueva. Entonces, primera tabla es producción uno y aquí abajo entonces selecciono la tabla nombre de productos. Y tenemos que seleccionar aquí en la primera tabla la columna SKU, que es nuestro código ID, y también en la segunda tabla. Y aquí está el tipo de combinación. Tenemos entonces externa izquierda, está en forma predeterminada. Y si vemos aquí, entonces eh, nuestra forma de combinar, el tipo de unión, entonces es externa izquierda. Vamos a tener todos los datos
de la primera tabla más la intersección. Todos los datos de la primera tabla más la intersección. Y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí, en esta nueva tabla de combinar uno, tenemos todos los datos de producción uno más los datos comunes que tenemos aquí en la tabla nombre de productos. Entonces aquí le voy a dar un nombre a esta tabla. Esta es la combinación externa izquierda. Haciendo clic, entonces ahí puedo cambiar el nombre, externa izquierda. Y se puede hacer otra combinación. Ahora vamos a realizar la segunda opción, que es externa derecha. Y debemos primeramente elegir aquí la tabla, producción uno y abajo, entonces nombre de productos. Y aquí, en tipo de combinación, externa derecha. Y acá nos indica todas de la segunda tabla, coincidencias de la primera. Y acá me dice, no me da la opción de aceptar porque todavía no seleccioné el código ID. Selecciono aquí, SKU y también en la segunda tabla. Fíjense, aquí abajo me indica ya, la selección coincide con 38 de 38 filas de la segunda tabla. Le voy a aceptar y aquí entonces tenemos la tabla. Aquí, en este le voy a denominar externa derecha. Y para tener la tabla, entonces combinada, fíjense aquí en la tabla izquierda, hacia el lado derecho tenemos una columna y ahí entonces tenemos que expandir los datos. Hay que dar clic aquí, en este símbolo de la segunda tabla, eh, para no repetir columna, entonces tenemos que seleccionar solamente las variables que nos interesan. También nos da la opción eso Power Query. Entonces, los datos que estamos observando aquí, SKU, fecha, cantidad, tiempo de producción bodega, corresponde a la tabla de producción uno. Y aquí está, en esta columna, todavía no se expandieron los datos. Hay que dar clic aquí en expandir, en este símbolo. Y para no repetir, por ejemplo, SKU que ya tenemos aquí, podemos quitar esta selección y solamente dejar productos. Y usar el nombre de columna original como prefijo, también podemos quitar. Solamente agregar la variable que nos interesa, que es productos. Entonces aquí tenemos ya la columna de productos. Y esta es la tabla final ya combinada con el tipo de combinación externa izquierda. Ahora vamos en externa derecha y hacemos la misma cosa. La tabla que estamos observando es la tabla de la derecha. ¿Y qué queremos ver aquí? Queremos ver solamente la columna producto, porque si vuelvo a seleccionar SKU, entonces se va a repetir esta columna de SKU. Le voy a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos ya las dos tablas, los dos tipos de combinación. La siguiente es externa completa. Entonces aquí hago externa completa, selecciono como primera opción producción uno, segunda tabla, nombre de productos, y aquí tipo de combinación externa completa.
No olvidar seleccionar la columna de ID y entonces ahí ya nos indica que coincide con 4522 de 4522 filas. Le voy a dar a aceptar. Entonces esta tabla es externa completa. Y la misma cosa, siempre va a aparecer aquí como tabla en la última columna que tenemos que expandir. Y tenemos la opción de solamente seleccionar la variable que queremos añadir entonces a la tabla. Productos. Tenemos la otra opción, interna. Solamente datos comunes en ambas tablas. Entonces tenemos acá primero producción, segunda tabla, nombre de productos. Y tipo de combinación interna. Acá nos indica todas las filas coincidentes. Solamente entonces se va a mostrar, se va a combinar. SKU, selecciono acá arriba y abajo también. Y ya le voy a dar a aceptar. Entonces esto es interna. Anti izquierda. Entonces vamos a realizar ya todos los ejemplos. Anti izquierda. Solo filas de la primera. Sombrear, entonces, la columna ID. Aceptar. Bueno, aquí me da vacío. Quiere decir que no hay coincidencia. Esta opción, bueno, por la duda voy a eliminar y voy a hacer de nuevo. Era anti-izquierda. Anti-izquierda. La segunda tabla es nombre de productos. Quiere decir que algo hice mal en el paso anterior, por eso me dio vacío. Ahora vamos a realizar la misma acción, producción uno la primera tabla, la segunda tabla nombre de productos, y aquí entonces anti-izquierda. Le voy a dar acá en expandir. Bueno, la tabla está vacía. Anti-izquierda. Entonces, no hay ningún dato al realizar ese tipo de combinación. Porque fíjense lo que estamos haciendo, anti-izquierda. O sea, que quiere decir que todos los códigos que están en la tabla A también están aquí en la tabla derecha. Anti-derecha, seleccionando las dos columnas, aceptar. Anti-derecha, quiere decir que eh, ahí tiene lógica. Si anti-izquierda
da vacío, antiderecha también tiene que dar vacío. Y aquí tenemos 6 tipos de combinaciones de tablas. Si queremos realizar más de 2 combinaciones a la vez, sí se podría realizar, pero ya utilizando el lenguaje DAS. Entonces, eh, más adelante, cuando estemos en la parte más avanzada, podemos realizar entonces esa acción. Pero aquí, desde Power Query, nos permite utilizar 2 bases a la vez. Y si vemos aquí en la pestaña de vista, la dependencia de las consultas, fíjense, las dependencias. Entonces, todo depende de la carpeta donde se encuentra el archivo. Y vamos a suponer que a nosotros solamente nos va a servir eh, externa izquierda, entonces lo demás podemos ocultar. Podemos seleccionar y voy a ver si podemos agrupar, pero no hay esa opción. Entonces, individualmente podemos deshabilitar. Deshabilitar eso que no vamos a usar. Entonces, en cada situación se va a querer utilizar algún tipo de combinación. Entonces, la guía que pueden usar es entonces esta hoja. Aquí están todos los tipos de combinaciones que podemos encontrar. Bueno, acabamos de realizar entonces diferentes tipos de combinaciones, todos los casos posibles. El otro caso que no tocamos todavía, entonces combinar más de 2 tablas se puede hacer, pero ya utilizando el lenguaje DAS. ¿Qué lenguaje DAS vamos a empezar a tocar a partir del próximo jueves? Bueno, ¿alguna consulta o dudas que tengan hasta ahí? Si pueden poner un numerito, por favor, para ver si está todo claro. Del 1 al 5 vimos entonces la parte de anexar consultas. La forma más fácil es cuando las variables tienen mismos nombres, entonces resulta mucho más fácil. Y otra forma es cuando tienen nombres diferentes, que es un poquito más eh, largo el proceso, pero se llega al mismo resultado. Después tenemos la otra opción más complicada, cuando las tablas tienen diferentes tipos de nombres para empezar, diferente cantidad de columnas y las columnas no están ubicadas una debajo de otra. Entonces, ese caso es más complicado. También vamos a tratar, porque eh, usar esas técnicas, esos trucos, nos va a ayudar bastante después cuando tengamos mucha base de datos y nos ahorraría muchísimo tiempo. No sé si ustedes seguramente trabajan también en Excel. Verán que el proceso puede llegar a tardar muchísimo cuando tienen mucha base de datos. Bueno, gracias Mario y Karim Pineda. Bueno, entonces aquí le voy a dar cerrar y aplicar. Si ustedes tienen duda o comentario que quieran realizar, simplemente me avisan. Y si quieren que le repase alguna parte del contenido, así también
Lo que vamos a realizar ahora es ir otra vez en el archivo de modelo y dijimos que lo ideal es tener un esquema estrella. Y la esencia es siempre, entonces, la conexión de uno a muchos. Lo que hay que tener en cuenta. Entonces, viendo aquí entonces este modelo en particular, la esencia del esquema estrella es de uno a muchos. O sea que desde la tabla de dimensión, entonces se propaga el filtro hacia la tabla de hechos, el filtro cruzado. Entonces aquí está la flechita que me indica que, que es en esa dirección que se propaga el filtro. Entonces, esa es. Y si preguntan, por ejemplo, si hay otra opción, si nos fijamos aquí en administrar relaciones y si miramos aquí la conexión descuento con tabla de pedidos, tenemos tabla de pedidos. eh, Aquí está. Aquí está la primera opción. Se voy a seleccionar y le voy a dar editar. Entonces, fíjense aquí que primero tengo la tabla de pedidos, el código ID es categoría de descuento y aquí también en la tabla de descuento es ID categoría de descuento. Y aquí en la dirección del filtro cruzado es única lo que tenemos actualmente. Fíjense aquí, entonces el filtro se propaga hacia la tabla de pedidos. Pero esta dirección puede ser ambas también. Si elegimos ambas y si le damos a aceptar, le voy a dar a cerrar. Fíjense lo que pasa. Aquí entonces me muestra la otra flechita hacia la tabla de descuento. Pero no hagan eso. Pues no es lo recomendado. No es para nada recomendado porque puede inflar los datos y eh, inflar los datos o hacer el efecto contrario. Entonces, entonces en todos los casos hay que evitar. Siempre mantener entonces la conexión de uno a muchos y en esta dirección, que es la esencia básica del esquema estrella. Entonces aquí voy a dar clic derecho, me iré en propiedades y voy a cambiar otra vez en única. Y le voy a dar a aceptar. Bueno, otra cuestión que debemos tener en cuenta. Entonces, si tienen varias tablas de hechos o dos tablas de hechos, la mejor forma de realizar estas relaciones, entonces, crear aquí tablas por separado, aquí abajo. Entonces aquí, fíjense aquí en el signo más, yo puedo traer aquí y conectar las tablas. Entonces, esas conexiones que voy realizando en cada hoja aquí, se va a reflejar aquí en todas las tablas, automáticamente. Aquí ya no hay que realizar ninguna acción más. O sea, yo ya hice todo lo que tenía que hacer aquí en disposición uno y en disposición 2. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, fíjense, al entrar aquí en la tabla de pedidos, si la configuración del Power BI está la fecha en forma automática, voy a verificar yo aquí y ustedes también pueden ir verificando yendo en la parte de archivo, opciones y configuración, luego opciones y se abre esta ventana.
Fíjense aquí donde dice global, está la primera opción, carga de datos. Y aquí tenemos la opción de inteligencia de tiempo. Si esto ustedes tienen marcado aquí, en este caso yo voy a marcar porque tenía desmarcado, pero en forma predeterminada siempre está marcada esta casilla. Voy a marcar y le voy a dar a aceptar. Bueno, ahora me voy a ir en transformar datos. En la tabla de pedidos, esta fecha voy a modificar a una fecha más corta. Cambio de tipo de variables. Aquí fecha de llegada también. Voy a poner una fecha corta. Sustituir la actual. Le voy a dar cerrar y aplicar. Bueno, no está produciendo todavía aquí el efecto deseado. Eso es porque tengo que reiniciar mi Power BI. Entonces voy a cerrar, voy a guardar. Entonces cualquier cambio que realicemos aquí en opciones, entonces para que produzca ese efecto hay que reiniciar. Voy a cerrar también esta ventana. Esta es... Esta no, no guardar, le voy a dar. Y voy a abrir nuevamente ahora el programa. Entonces, para tener en cuenta, para que haga efecto el cambio. Bueno, aquí entonces en la variable fecha de envío, hago clic y ya me tenía que haber mostrado. Me voy a ir otra vez en transformar datos y el tipo de variable voy a volver a modificar. Acá ya me indica que es de tipo fecha. Le voy a dar a cerrar y aplicar. Bueno, ahí normalmente ya tenía que aparecer aquí un icono del calendario. Entonces voy a realizar otro paso, yendo nuevamente en cargar datos. Ya está marcada esta casilla. Y fíjense aquí en el archivo actual también hay otro cargar datos. Y aquí voy a activar también fecha y horas automáticas. Normalmente, como le dije, aparece ya eso en forma predeterminada en Power BI. Bueno, entonces ahora al seleccionar la segunda, entonces aquí me aparece la fecha. En la tabla de pedidos tengo dos fechas, fecha de envío y fecha de llegada. Fíjense aquí, está jerarquizada la fecha y tengo año, trimestre, mes y día. También aquí en fecha de llegada. Tengo, tengo también jerarquizada en año, trimestre, mes y día. De aquí se puede utilizar, por ejemplo, el año, el trimestre, el mes y el día. Pero esto no es lo más recomendado. Lo más recomendado es crear una tabla de fechas, tabla calendario, porque aquí estamos en una tabla de hechos, ¿verdad? Eso no es lo más recomendado. Entonces, yo les recomiendo que desactiven entonces el tema de encargar datos, inteligencia de tiempo, desactivar y también en actual
desmarcar lo que es inteligencia de tiempo y le vamos a dar a aceptar. Y ahí entonces ya desaparecen los trimestres y el año de forma automática. Nosotros vamos a utilizar una herramienta externa que se llama Bravo para Power BI, que nos va a facilitar bastante la tarea de creación de tablas. También podemos utilizar código DAS para crear una tabla calendario, que más adelante también vamos a realizar. Pero la forma más rápida, más segura es utilizando esta herramienta externa que se llama Bravo. Ustedes pueden acceder directamente a la página, yendo aquí abajo le puse el link, haciendo clic en este link. Podemos acceder a la página de Bravo y hay algunos tutoriales. Eh, Bravo nos puede analizar el modelo, nos puede hacer el formateo DAS, que más adelante vamos a usar. Lo que ahora vamos a realizar es cómo administrar fechas. Entonces, vamos a utilizar Bravo para crear una tabla de fechas, modelos con diferentes plantillas de calendario, opciones, idiomas. Podemos inclusive agregar días festivos de acuerdo a cada país. Y la otra cosa que ustedes ya saben que es que podemos también exportar datos desde Bravo en formato Excel. En caso que la base no sea tan extensa, entonces podemos guardar en Excel. Y si tienen millones de datos, entonces podemos guardar en formato CSV. Entonces, Bravo es un proyecto de SQL BI que se puede utilizar en forma gratuita y en forma segura. Entonces aquí en la página de GitHub pueden entrar aquí abajo para descargar y ver las documentaciones. Entonces lo que nosotros vamos a realizar es entrar en la selección de Manage Date y crear una tabla calendario. Entonces vamos a irnos ahora en Power BI y en la sección de herramientas externas seleccionar entonces Bravo. En mi caso yo tengo varias herramientas externas aquí instaladas. Otra herramienta recomendable para más adelante, entonces le recomiendo DAX Studio. También puede ser Tabular Editor. Pero por ahora vamos a usar Bravo. Entonces se abre una ventana de diálogo de Bravo, donde primeramente tenemos el análisis del modelo. Nos indica entonces aquí cómo está distribuido nuestros datos, cuál es la columna más que acumula más datos. Acá me indica en porcentaje el peso. Acá me está indicando que el 55%, en este caso, bueno, acá entro primero la columna fecha de envío. Acá me dice 15%, 14%. El costo del producto consume menos ingresos. Entonces, todas las variables que son numéricas consumen menos espacio. Pero las variables más que son de tipo texto van a consumir más recursos. Y aquí está para formatear el lenguaje DAS, que todavía no vamos a tocar. Exportar datos, que ya vimos cómo guardar en Excel y en formatos CSV. De aquí podemos seleccionar todas las tablas que queremos y guardar. Ahora lo que vamos a usar es el Manage Dates, que es para crear nuestra tabla calendario. Y aquí tenemos varias pestañas para ir configurando. Primero el Calendar, podemos dejarlo en estándar. Fíjense aquí, podemos poner en forma mensual, podemos personalizar, pero estándar es entonces lo que vamos a hacer. Aquí en First Day o The Week podemos
elegir en qué día queremos que inicie nuestro calendario. Entonces, de forma predeterminada está en Monday, entonces lunes, sería lunes. Entonces, lunes le voy a dejar el lunes. Pero se pueden también modificar eso. Tenemos todos los días de la semana, desde domingo hasta Saturday, que sería sábado. El intervalo, entonces aquí, primer año y último año, dejamos así. Dates, aquí. Y aquí podemos seleccionar la región, por ejemplo, el formato regional, para que la tabla calendario aparezca aquí en el idioma que queremos. Entonces aquí podemos seleccionar, en nuestro caso no está aquí, el español Paraguay no está aquí en esta parte, pero podemos seleccionar Argentina, por ejemplo, Chile, Colombia, España, México, eh, uno de ellos, ¿verdad? Para tener en español. Entonces voy a poner Spanish Argentina. Y aquí podemos reasignar el nombre de la tabla. Le voy a llamar fechas. Fechas. Y fíjense aquí automáticamente la fecha, el año ya está en español. De ahí nos damos cuenta que ya se cambió el idioma aquí abajo. Después en holidays, podemos, si activamos esto, sería para Argentina, ¿verdad? Pero también se puede añadir una tabla de feriado también aquí, en forma manual. Luego tenemos, esto vamos a dejar inactivo, inteligencia del tiempo también, vamos a dejar inactivo esto. Bueno, fíjense que básicamente esos datos, lo que se necesita para crear una tabla. De calendar, dejamos así como está, el día donde inicia el lunes, intervalo así como está, para que nos indique el primer año que aparece en la tabla y el último año. Dates, entonces aquí, lo más importante es seleccionar aquí un país y si quieren en inglés, obviamente dejan en inglés. El nombre de la tabla que vamos a crear se va a llamar fechas. Ponemos en español. Este no se toca, eso dejamos nomás así. Se va a crear otra tabla, en este caso, pero eso va a quedar en forma oculta. Holidays, tabla de feriados, y ya está. Luego le damos aquí en Preview, Change, previsualizar cambios, y luego ya directamente acá podemos ver entonces las variables que vamos a tener. Año, año mes, año trimestre, mes número, y ya le podemos dar aplicar cambios aquí, abajo. Y ya está. Ya está. Entonces le voy a dar en hecho y esto ya podemos cerrar. Fíjense aquí entonces en nuestro modelo de datos ya tiene que aparecer una nueva tabla que es fecha. Este date, auto template, esto no vamos a usar. Fíjense aquí está luego en forma todo oculta. Y aquí está la tabla calendario que se creó. Bueno, vamos a ver aquí la sección de datos, fechas, y aquí están todos los datos disponibles que podemos usar. Por ejemplo, la fecha, el año, trimestre, número, año, trimestre. Este está en forma oculta, esta columna. Fíjense aquí, en esta columna, hacia la derecha hay un ojo, pero tachado. Eso quiere decir que está en forma oculta. Eh, lo que están, lo que se pueden visualizar, entonces son las variables de fecha, año, año trimestre, trimestre,
mes, también está... si queremos visualizar el número del mes en la tabla, entonces eso es opcional. Acá le damos clic derecho y le damos entonces mostrar todos. Entonces ahí va a aparecer también aquí en la tabla el número del mes. Eso ya depende de cada uno cómo quiere utilizar su dato. Número de la semana. Aquí entonces ya le di mostrar todos. Y va a crecer, se va a incrementar entonces aquí el número de variables. Entonces de esta forma también podemos ocultar aquí las columnas para que no ocupe mucho espacio. Entonces aquí, haciendo clic derecho, aquí podemos darle ocultar en la vista de informe. Bueno, ahora vamos a realizar entonces las conexiones. Como verán aquí es muy complicado porque aquí hay muchas tablas. Es confuso. Es mejor trabajar acá donde tenemos disposición uno y aquí traer la tabla de fechas. Voy a poner aquí, arriba. Entonces, en este modelo, en la tabla de pedidos tenemos fecha de envío y fecha de llegada, dos fechas. Entonces vamos a conectar con la tabla de fechas usando la columna fecha. Esta columna que está aquí, fecha. Estiro y pongo encima de fecha de envío. Y ahí entonces ya se conecta la tabla. Bueno, ustedes me dirán que, bueno, pero hay otra fecha. Esta es fecha con fecha de envío. También hay fecha de llegada. También se puede hacer la conexión, solamente que una de las conexiones se va a quedar inactiva. Se va a quedar inactiva y entonces te voy a copiar esta parte. Em, entonces, cuando realicemos cálculos correspondientes a fecha de envío, entonces podemos usar directamente la relación. Pero si queremos utilizar algún cálculo que sea fecha de llegada, entonces aquí debemos usar código DAS e identificar entonces, eh, mediante código DAS podemos hacer eso, realizar cálculos usando fecha de llegada. Pero así como está la tabla actualmente, entonces la tabla fecha está conectada con pedidos mediante fecha y fecha de envío. Vamos aquí en la tabla de producción y vemos también si podemos conectar algo. Fecha de producción también tiene una variable fecha. Entonces aquí también podemos llevar la tabla de fechas y conectar fechas con fecha. Ahí está. Bueno, como verán aquí, este es tipo de esquema copo de nieve. ¿Por qué? Porque esta tabla de dimensión tiene aquí otra conexión con otra tabla. Entonces, esto debemos evitar. Lo que podemos hacer es combinar entonces producto con clase de producto y entonces se va a eliminar esta tabla clase de producto. Entonces se va a quedar un modelo estrella. Bueno, esa acción podemos ya realizar ahora porque ya sabemos cómo hacer, ya sabemos combinar. Vamos a mantener todos los datos de la tabla de producto y agregarle los datos de la tabla de clase de producto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ir al Power Query, me voy a transformar datos y vamos a realizar esa acción. Bueno, miro otra vez acá mi tabla, producto con clase de producto.
Bueno, si visualizamos la tabla de productos, tienen estos datos. Aquí está la categoría. Por ejemplo, acá se puede visualizar Blue, CD, Pack. Y si veo la tabla de clase de producto, verán que tengo la categoría y también esta categoría tiene otra vez la clase y el pack. Entonces, lo que nos faltaría agregar en la tabla de productos es la variable clase y pack. Y también esta variable que se llama imagen, que son el link donde podemos ver las fotos. Ok, vamos a realizar entonces la acción de, primero de productos, me voy en combinar consultas, voy a combinar consulta para crear una nueva o directamente ahora voy a hacer combinar consulta para no crear aquí otra base de datos. Vamos a usar esta opción ahora. Bueno, tenemos como primera opción productos y en la segunda tabla entonces elegimos clase de producto. En la primera tabla seleccionamos el código ID, que sería categoría, y en la otra tabla también categoría. Luego, ¿qué tipo de combinación vamos a usar? Lo que nosotros queremos realizar es externa izquierda. O sea que agregar también, eh, no, no es externa izquierda. A ver un poco si me pueden ayudar. ¿Qué, qué es lo que queremos realizar? A ver, ¿alguien? Bueno, repasemos nuevamente. Externa izquierda es dato de la primera tabla y correspondiente de la segunda tabla. Y aquí abajo tenemos la selección. Coincide 26 de 38 filas de la primera tabla. O sea que yo quiero mantener todos los datos de la primera tabla y también y correspondiente a la segunda. Entonces tenemos entonces la opción de externa completa. También tenemos la opción de externa izquierda, que sería solamente datos de la primera tabla más la intersección. A ver, ¿alguien? Bueno, vamos a revisar la parte externa completa. A ver entonces si eso es lo que debíamos haber hecho. Bueno, aquí entonces al revisar externa completa, fíjense aquí en la última línea, tengo nulos. Quiere decir que lo que estaba en la tabla clase de producto, hay uno que no estaba en la tabla en este caso en la primera tabla. Entonces quiere decir que tenía que haber hecho el otro tipo de consulta. Se combina consulta, elimino el paso anterior y me voy nuevamente aquí. Como primera tabla, producto, segunda tabla, clase de producto. Y dejo en externa izquierda. Seleccionando entonces la categoría. Ahí sí se mantienen todos los datos de la primera tabla. Y aquí le voy a agregar de la segunda tabla. ¿Qué quiero agregar? No vamos a seleccionar todas, solamente lo que nos interesa, que categoría no hace falta para que no se repita. Clase, pack e imagen.
Bueno, entonces ahora ya no necesitamos más la tabla clase de producto. Entonces acá esto podemos deshabilitar la carga. Deshabilitamos, le damos a dar cerrar y aplicar. Fíjense que automáticamente de aquí desaparece esa tabla y solamente me queda entonces ahora esquema estrella, que es lo ideal, tanto en la disposición uno como en la disposición dos. En la disposición uno tenemos un detalle que aquí tenemos dos fechas en la tabla de pedidos, entonces directamente podemos usar para calcular fecha de envío. En caso de que queremos calcular, eh, en este caso con respecto a la fecha de llegada, ahí usamos con el código utilizando el lenguaje DAS. Y aquí en vista de tablas, entonces vemos cómo quedó nuestra relación. Las fechas, entonces ahí, fíjense que está aquí la conexión inactiva y la activa. Bueno, y estando ya aquí, entonces ya podemos crear tablas, gráficos con respecto, por ejemplo, a las fechas. Primeramente, si yo quiero por mes, entonces fíjense aquí tengo un mes, traigo aquí el mes y tengo los meses de enero hasta diciembre. Eh, y el año también, o si quiero directamente usar año-mes, también puedo hacer eso, año-mes. Fíjense, entonces me da el año y el mes. Eh, también tengo el trimestre, en este caso me indica con Q1, Q2, Q3, Q4. Y si me voy a la tabla de pedidos, por ejemplo, voy a llevar aquí el producto, en este caso el ID del producto, voy a llevar el nombre del producto. Producto tengo en la tabla de productos, aquí. En la descripción tengo el nombre del producto, y ya está. Entonces ahí voy teniendo ya los nombres de los productos, los trimestres, y aquí arriba en descuentos, por ejemplo, puedo llevar también descuento en la tabla para ver qué tipo de descuento tuvieron y en los trimestres. Y mes también sería interesante ver entonces, después de trimestre, fíjense, tengo ya el trimestre, el mes, inclusive el día de la semana después del mes. Fíjense que lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Luego podemos ir agregando más. El país también. Ingresos también. Ingresos es una variable numérica que me va a mostrar la suma de ingresos para cada categoría. Entonces aquí tengo la tabla, el nombre del producto, que el ingreso podemos ordenar de mayor a menor. En este caso me está mostrando la suma de ingresos, que tuvo mayor ingresos en julio, un día domingo, miércoles, domingo, lunes. O sea, los días domingo, miércoles, lunes, domingo, después tengo viernes, son los valores más altos de la suma de ingresos. Y el producto, entonces aquí está,
que sería el tipo de, ¿en qué trimestre? Q3, julio. Entonces aquí, teniendo ya todas las conexiones hechas, ya podemos realizar todas esas opciones de diferentes tablas. La única cuestión que no podíamos haber realizado es fecha de llegada. Si fecha llegamos aquí en la tabla, eh, no sería lo correcto. Tenemos que ver eso cómo solucionar con código DAS ya, porque según nuestra relación, entonces está inactivo. Bueno, llegamos entonces hasta el final. Por favor, si me ponen un numerito del 1 al 5 o algún comentario que quieran realizar. Estamos ya preparando la base principal para empezar a trabajar en Power BI. Iniciamos con limpieza de datos, luego la parte de modelado de datos, que vimos diferentes modelos, pero el modelo más recomendado es siempre, entonces el modelo esquema estrella, el tipo de relaciones que debemos usar. Y esto vamos a ir, por supuesto, enriqueciendo mucho más utilizando el lenguaje DAS. Aquí, con el Power Query, lo que tenemos a la vista, prácticamente agotamos todos los recursos que tenemos aquí a la vista y quedaría entonces pues enriquecer muchísimo más eh, utilizando ya el lenguaje DAS. Entonces, la siguiente clase ya iniciaríamos aquí en la pestaña de modelado. Vamos a ir creando ya medida, nueva columna y nueva tabla. Bueno, llegamos así entonces al punto final hoy y nos veremos el próximo jueves a la misma hora para seguir. Y mañana o pasado mañana estaré cargando algunas evaluaciones para evaluar esta primera parte. Entonces aquí culminamos lo que es la parte de modelado de datos. En la siguiente clase, como le estaba diciendo, ya iniciaremos ya con una introducción al lenguaje DAS para ver ya después los tipos de gráficos también y así avanzar hacia adelante. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Buenas noches a todos.